Ya se lo informábamos en los titulares, se reportó un histórico decomiso en Quintana Roo. En Quintana Roo, algo ocurrió que muy pocos esperaban. Un operativo encabezado directamente por Omar García Harfuch, en coordinación con la Marina, terminó por derrumbar una de las estructuras más activas del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona norte del estado. Todo inició con un recorrido táctico de vigilancia, pero lo que las autoridades encontraron después cambiaría por completo el panorama del crimen organizado en el Caribe mexicano. En el corazón de Cancún, dos vehículos, un Volkswagen T-Cross gris y una Nissan Frontier blanca, comenzaron a comportarse de manera sospechosa. Al percatarse de la presencia de las fuerzas federales, los ocupantes intentaron escapar. Pero la reacción del equipo de Harfuch fue inmediata, cerrando el paso y asegurando a dos presuntos operadores de alto nivel del CJNG, Marcos Josué N. y Ángel Roberto N., alias El Flaco. Hasta ese momento, nadie imaginaba lo que escondían dentro de esos vehículos. Lo que vino después dejó a todos en alerta. Contenedores ocultos con 44 armas largas y cortas, más de 100 cargadores, equipo táctico, drones, libretas con anotaciones y placas vehiculares relacionadas con células identificadas como Delta Quintana Roo y Operativa Jaguar. Todo estaba perfectamente acomodado, como si se tratara de una red logística que funcionaba con precisión milimétrica. ¿Qué se estaba preparando? ¿Por qué mover un arsenal de este tamaño? ¿Y por qué justo en este momento? ¿Coincidencia? No lo creemos. De acuerdo con los reportes confirmados, Marcos Josué N. era considerado uno de los principales coordinadores de armas y equipo para el CJNG en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. Su función era mantener abastecidas a las células del cártel en la región. El Flaco, por su parte, fungía como enlace interno, coordinando rutas y movimientos. Ambos se habían movido durante meses con aparente libertad, manteniendo viva una estructura que ahora, gracias al operativo de Harfuch, quedó expuesta. Este aseguramiento, calificado ya como uno de los más grandes en la historia reciente de Quintana Roo, marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Y lo más perturbador es que todo apunta a que este golpe apenas revela la superficie de algo mucho más grande. Para entender la fuerza del operativo encabezado por Omar García Harfuch en Quintana Roo, es necesario mirar el escenario donde todo estaba ocurriendo. Durante meses, la zona norte del estado, especialmente Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, había mostrado señales claras de que el CJNG estaba reforzando su presencia de manera silenciosa, estratégica y perfectamente calculada. La autoridad local ya había registrado movimientos inusuales. Vehículos que circulaban con rutas repetidas en horarios atípicos, comunicaciones que parecían codificadas, cambios abruptos en la actividad de ciertos grupos y presencia de hombres vinculados a una estructura que operaba sin hacer ruido. No eran hechos aislados, eran piezas de un entramado mayor que comenzaba a tomar forma. El problema era uno: la logística del cártel estaba creciendo demasiado rápido. Cada semana se reportaban aseguramientos de equipo táctico, pequeñas cantidades de armamento y libretas con anotaciones que apuntaban a rutas, contactos y movimientos internos. Nada masivo, pero suficiente para alertar a las autoridades. Lo que no se sabía era que, detrás de esos pequeños hallazgos, existía una red coordinada por operadores que mantenían en movimiento la maquinaria del CJNG en Quintana Roo. Aquí es donde Harfuch entra en escena. Como parte de la estrategia de seguridad estatal, comenzó a revisar los reportes, cruzar patrones y analizar zonas con actividad irregular, y algo no cuadraba. Había regiones con presencia mínima de autoridades, donde, curiosamente, se detectaba mayor movimiento nocturno. Había vehículos que reaparecían en diferentes puntos de Cancún con horas de diferencia, y siempre cerca de rutas estratégicas para distribución. Los últimos informes fueron los que elevaron la alerta. Comunicaciones que coincidían con reacomodos internos, trayectos duplicados usados comúnmente para mover equipo, reportes que señalaban a dos individuos como los principales coordinadores de logística de la organización. Ese fue el punto de quiebre. Todo indicaba que una célula del CJNG estaba intentando consolidarse, y si lo lograban, el control territorial del cártel en Quintana Roo iba a fortalecerse de forma peligrosa. Por eso el operativo se adelantó. Por eso se actuó con precisión quirúrgica, porque si las autoridades no intervenían en ese momento exacto, la red habría terminado de cerrarse.
Este es el contexto previo al golpe. Una estructura que crecía en silencio y un equipo de seguridad decidido a desarticularla antes de que fuera demasiado tarde. Antes del operativo que sacudió Quintana Roo, las autoridades ya tenían identificados movimientos que no podían ignorar. Marcos Josué N., señalado como operador logístico del CJNG, aparecía constantemente ligado a rutas estratégicas en Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Su función era clara: coordinar la distribución de equipo táctico y material que fortalecía a la organización sin llamar la atención. A su lado estaba Ángel Roberto N., conocido como El Flaco, un coordinador silencioso pero clave. Él manejaba traslados cortos, rápidos y precisos, utilizando zonas con baja vigilancia para mover recursos sensibles sin dejar huella. Lo inquietante era el patrón: apariciones breves, movimientos exactos, sin comunicación abierta. Nada parecía fuera de control, pero al juntar cada pieza, el rompecabezas revelaba una red perfectamente estructurada. Para Harfuch, no había duda. Estos operadores estaban preparando algo grande, y si no se intervenía a tiempo, esa estructura iba a consolidarse de forma peligrosa. ¿Coincidencia? No lo creemos. La madrugada en Cancún parecía tranquila, hasta que algo rompió la rutina. Los patrones detectados por el equipo de inteligencia se repitieron una vez más, y esa coincidencia fue suficiente para activar el golpe. Omar García Harfuch, al frente del operativo, ordenó el despliegue inmediato junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Marina. Todo tenía que ejecutarse con precisión absoluta. Las unidades avanzaron en silencio por las rutas previamente estudiadas. No había margen para errores. Los reportes indicaban que 2 operadores clave del CJNG se movían a bordo de una Volkswagen T-Cross gris y una Nissan Frontier blanca, vehículos que ya habían sido vinculados a traslados de equipo táctico en días anteriores. Cuando los agentes los tuvieron a la vista, todo ocurrió en segundos. Los sospechosos, al notar la presencia de las autoridades, intentaron huir hacia los vehículos para escapar por una vía que ya tenían dominada, pero esta vez el terreno no les favorecía. Harfuch había previsto cada ruta, cada salida, cada posible maniobra. El cerco se cerró de inmediato. La rápida reacción de los elementos permitió interceptarlos antes de que pudieran avanzar siquiera unos metros. La tensión era máxima. Cada movimiento tenía que ser analizado al instante, porque se desconocía qué tipo de equipo transportaban en ese momento. Lo que vino después dejó a todos helados. Al revisar el interior de los vehículos, los agentes localizaron sustancias sospechosas y en cuestión de segundos se confirmó que aquello no era un traslado común. Había más, mucho más. Los contenedores ocultos revelaron el verdadero peso de la operación. Un arsenal que explicaba por qué esta célula se estaba moviendo con tanto sigilo. Las piezas comenzaban a encajar, y lo que estaban a punto de descubrir cambiaría completamente el nivel del operativo. El golpe estaba por revelarse, y nadie imaginaba lo grande que sería. Lo que se descubrió dentro de esos vehículos terminó de confirmar la magnitud del golpe. 44 armas largas, más de un centenar de cargadores, equipo táctico con insignias del CJNG, drones, libretas con anotaciones internas, placas vehiculares de otros estados y material utilizado para operaciones logísticas. Todo empaquetado, organizado y listo para ser distribuido. Este hallazgo no solo expuso el movimiento silencioso de la célula, lo desmanteló por completo. Para las autoridades, el aseguramiento representó uno de los golpes más fuertes contra el crimen organizado en la región. Para Harfuch, fue la prueba de que la estrategia estaba funcionando. Infiltración controlada, análisis de patrones, intervención quirúrgica y detenciones clave que evitaban el crecimiento de redes más peligrosas. Los 2 detenidos señalados como operadores activos del cártel Jalisco Nueva Generación fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía Especializada, junto con todo el material asegurado. Ahora enfrentan un proceso que podría revelar aún más detalles sobre la estructura del grupo en el Caribe mexicano. Pero la reflexión es inevitable. Si este arsenal se movía sin demasiada resistencia, si esta logística llevaba meses operando sin hacer ruido, ¿qué más estaba ocurriendo en las sombras? Lo que está claro es que este operativo no solo frenó una red, también dejó expuesta una realidad incómoda. Los grupos criminales siguen intentando expandirse, incluso en zonas turísticas donde millones de personas
circulan a diario sin imaginar lo que ocurre detrás de los reflectores. La respuesta de las autoridades fue contundente, sí, pero el reto continúa. Y lo que venga dependerá de operaciones igual de precisas, igual de estratégicas y con la misma firmeza que mostró Harfuch en este golpe. Porque si algo quedó claro es que esto apenas es el comienzo. ¿Y tú, qué opinas de este operativo? ¿Fue suficiente o crees que reveló problemas más profundos? Déjalo en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas los próximos reportes especiales.